esta parte, como ya la han contado, la voy a pasar rápidamente. Básicamente aquí tenemos tres actores de un gran equipo de trabajo que ha conformado un proceso no muy largo, pero sí bastante complejo. Empezamos por el cliente. O sea, realmente aquí el cliente es el 112 de Canarias. No voy a explicar lo que es un 112 porque, por suerte o por desgracia, todos sabemos perfectamente a qué se dedican. Sí que es cierto que es un servicio esencial y algo más que no lo puedo decir porque, bueno, hay un catálogo que dicen que es secreto y se lo digo, pues igual vamos a tener algún problema. ¿Qué hacemos? Bueno, pues en el año 2023 atendimos más de 2 millones de llamadas. ¿Eso qué significa? Pues que tienes una exigencia de la población, no solo local, sino de la flotante. Tenemos 13 millones de turistas que se mueven alrededor del año en la comunidad autónoma. Eso se traduce en más de 700.000 demandas atendidas. Esa diferencia básicamente viene porque las llamadas, muchas son asociadas al mismo incidente, pero además también hay llamadas nulas y también hay llamadas, digamos, no procedentes que no corresponden al servicio de emergencias propiamente dicho. Y hubo una afectación directa a personas de más de 500.000. Aquí hay una pequeña gráfica que desglosa un poco cómo se produce esas demandas, cómo se desglosan, ¿no? Tenemos demandas sin movilización de recursos, significa que no necesito mover un recurso externo para atender al ciudadano, y demandas con movilización de recursos. Como servicio de emergencias, uno pensaría que, bueno, que lo importante evidentemente es atender la llamada, y es cierto. Pero la información que se genera dentro de ese servicio es una de las piezas más importantes que hacen que la parte operativa pueda funcionar. Uno de los elementos críticos son las grabaciones. Todo lo que se hace, toda la conversación que se establece entre el ciudadano y los servicios de emergencia se graba. Y se graban porque evidentemente hay que tener un respaldo de todo lo que ha ocurrido allí, pero sobre todo porque vas a dar también una garantía al ciudadano de que su conversación está grabada y ante una reclamación pues, puede tener esa información allí, y también porque se producen solicitudes tanto judiciales como de los cuerpos y fuerzas de seguridad. También tenemos información crítica específica, es decir, los protocolos. Imagínense que alguien transmite un protocolo de actuación ante una emergencia a un organismo y en el medio ese protocolo se modifica sin que ninguna de las dos partes tenga conocimiento. Eso podría generar bastantes problemas. Y sobre todo los partes asistenciales. Cuando alguien se atiende en una ambulancia se genera un parte asistencial y esa información es extremadamente sensible. Si quieres mover ese tipo de información, pues requieres de unas características de seguridad bastante específicas. Protección ante fraude. Bueno, pero eso ya es algo general, ¿no? Es habitual, y sobre todo en la administración pública, cuando haces una adjudicación, te encuentras con que cuando vas a gestionar el pago de la factura correspondiente, empiezan a aparecer correos curiosos de, bueno, es que mi servicio financiero está cambiando, te voy a cambiar la cuenta. Y esto que parece una tontería, pues desgraciadamente es el pan de cada día y ya se ha convertido casi en una tónica habitual. Y por supuesto tenemos cosas más mundanas. Como todo el mundo necesitamos compartir credenciales, necesitamos proteger datos contables, tenemos infraestructura específica de nuestra propia arquitectura de seguridad, contratos, informes, etc., ¿no? Entonces, ante esa situación nos planteamos que necesitamos una herramienta específicamente para proteger este tipo de información y no tener además entornos dispersos. No es la primera vez que alguien te dice que quiere que le mandes una grabación por correo. Lo más normal del mundo. Pues, ¿qué pedimos? Pues, por supuesto que sea web, porque así no tenemos que estar instalando clientes pesados, que permita almacenar información, que permita compartir en tiempo real, que tengamos gestión y control sobre la plataforma. En seguridad, como mínimo, cifrado extremo a extremo, cero trust, que tengamos una auditoría, la trazabilidad de lo que está ocurriendo con esa información es fundamental. Cumplimiento normativo. Bueno, pues a ver quién va a venir aquí y no va a decir que quieres cumplir con la NS en nivel alto. Nos coge el CSN y bueno, seguramente no estaríamos aquí. Reglamento de protección de datos, queríamos una certificación LINCE y, por supuesto, cualificado por el CP-STIC. Pero ya que estamos, pues, hombre, ya nos gustaría que esto tuviera enlaces temporales, que yo cuando envío la información a un tercero no se la pueda descargar cuantas veces quiera, que pueda tener plantillas para configurar la información que quiero mover y que eso facilite un poco también cuando la vamos a gestionar, que tenga un generador de contraseñas, segundo factor de autenticación, copia de seguridad. Vamos, empezamos a escribir la carta a los Reyes Magos, la mandamos y creo que los 3 Reyes Magos dimitieron. Porque evidentemente cuando empiezas a ver este tipo de cosas, la gente se empieza a asustar.
Nos centramos específicamente ahora en un caso de uso que no les voy a repetir toda la estructura que está ahí, pero básicamente es qué ocurre cuando se nos pide un fichero de una grabación. Principalmente puede venir de dos ámbitos. El ámbito interno, porque hay una gestión interna, una reclamación de un ciudadano, una gestión que requiere extraer esa grabación y escucharla, o bien porque hay una demanda, no una demanda judicial, sino un requerimiento judicial, o bien hay un incidente en curso y los cuerpos y fuerzas de seguridad nos requieren información de lo que está ocurriendo en ese momento. Los flujos, aunque generalmente difieren mínimamente, sí que se basan en dos cosas. Primero, hay un proceso interno de autorización mediante un sistema de gestión de expedientes que va pasando por los distintos actores que tienen que autorizar esa extracción, y finalmente esa extracción llega a la persona o grupo de personas que tienen que hacer físicamente la extracción. Y ahí es donde empiezan los problemas. ¿Cómo saco la grabación de donde está, que ya de por sí que es un entorno seguro, que cumple y demás? ¿Y cómo controlo hasta que llega al que tiene que llegar? ¿Y cómo hago la trazabilidad de todo eso? Bien, pues ahí es donde teníamos el problema. Y es donde nos planteamos buscar la solución que vamos a contar hoy en día. Por supuesto, cuando ya encontramos la herramienta, decimos, bueno, todo on-premise. A ver a qué se le va a ocurrir montar todo esto y que encima lo voy a sacar fuera de mi organización. ¿Por qué todo on-premise? Pues porque tienes el control total de tu infraestructura. Tienes mínimo riesgo de depender de terceros. Porque además tienes seguridad avanzada y personalizada. Tú la puedes organizar como tú quieras. Los datos críticos nunca van a salir de mi red local. Cumplimiento normativo. Sabemos perfectamente que todas las organizaciones están perfectamente al día y actualizadas en todo el cumplimiento normativo que se nos requiere. Eso, por supuesto. Y alta disponibilidad y resiliencia, que mínimo que la herramienta que va a gestionar información sensible sea mínimamente resiliente y que ante una caída de comunicaciones, por lo menos a nivel interno, podamos acceder a la documentación. Luego, igual te lo piensas, pero por lo menos así empezamos, ¿no? Y esta es la primera parte de la historia. Ahora vamos a continuar con los otros capítulos que igual cambian algunas de las cosas que hemos estado comentando. Muy bien. Mónica. Bueno, pues partíamos de esto, ¿no? De la carta a los Reyes Magos de Carlos y de esta parte, ¿no? Sobre todo de, por supuesto, todo on-premise. Entonces te empiezas a plantear, junta los distintos juguetes que se han pedido y dices, ya, pero es que además quiere que todo esto esté en cumplimiento con el Esquema Nacional de Seguridad en categoría alta y quiere utilizar productos de catálogo, porque para eso es muy obediente a las directrices del CCN. Y empiezan a chocar elementos. Y dices, bueno, muy bien, yo puedo proporcionarle la herramienta, pero si ahora esto me lo tengo que llevar on-premise, va a haber muchísimos elementos, muchísimos controles del NS que no son tan fáciles de cumplir. Vamos a tener que integrar esto en una infraestructura de sistemas, vamos a tener que establecer procedimientos de monitorización, gestión de capacidades. Los que estáis aquí os lo conocéis de sobra. Entonces, dándole alguna vuelta y entendiendo cuál era la problemática, pensamos en otra opción, ¿no? En decir, bueno, ¿y qué pasa si empezamos tirando hacia arriba? Y vamos a, o mejor dicho, de la parte de abajo y subiendo hacia arriba. Entonces vamos a proponer, vamos a resolver la cuestión técnica y normativa lo primero. Entonces dijimos, venga, probemos a una configuración que va a estar en nube. La vamos a desplegar sobre la nube de Google Cloud. La arquitectura del servicio va a ser muy sencilla. Una parte cliente, que como comentaba Carlos, va a ser web, un cliente muy ligero al que te conectas como un SaaS y que va a atacar a un servidor, a un backend, que además es el que hace control de acceso y que va a estar configurado con las capacidades que ofrece Google Cloud de alta disponibilidad. Entonces tenemos un clúster de Kubernetes formado ahora mismo por 2 nodos, que además está configurado de manera que tiene políticas de autoescalado, te olvidas por completo de todo lo que tiene que ver con la gestión de capacidad. Hay un balanceador que balancea la carga entre los 2 nodos, con lo cual funciona de una manera muy eficiente y está certificado tanto en NS como en catálogo de cpSTIC. Y una parte también de Cloud SQL que está en la base de datos en la infraestructura también de Google y que es la que aporta persistencia. Con esto, y teniendo en cuenta que la solución propuesta que era GuardedBox también está en catálogo cpSTIC cualificado para compartición segura de información, pues teníamos el requisito de NS categoría alta y cumplimiento con catálogo. Entonces, 3 de los elementos nos los estábamos quitando con una configuración en nube, pero el control total sobre la infraestructura, esa parte que pasaba, no habíamos pasado de un on-premise, control total, y nos íbamos a un nubarrón, hay una nube horrorosa. Entonces, bueno, pues había que solucionar también este tema. Sí, y ahí es donde nosotros intentamos cambiar el color de la nube
¿no? Y estuvimos viendo cómo dar servicio o cómo dar solución a este problema, ¿no? Entonces, nosotros en Google Cloud, simplemente en la nube normal de GCP, ya tenemos el cumplimiento normativo. Fuimos el primer hiperescalar a certificar al Esquema Nacional de Nivel Alto, yo creo que por octubre del año pasado, ¿vale? Y entonces, hace 2 años y medio, pusimos una región en Madrid. Tenemos la región en Madrid, por lo cual ya podemos poner los datos en España, ¿no? Ya tenemos residencia de datos en España. Sobre esa región, lo que hicimos fue construir un perímetro de seguridad alrededor de la región de Madrid, con un servicio nuevo que se llama Controles de Soberanía por Siam Insight, que está en producción desde junio, creo. Y con ese servicio somos capaces de ofrecer garantías de residencia del dato. No es que podamos poner cargas en Madrid, eso ya se podía hacer desde hace 2 años y medio. Ahora tenemos garantías de residencia del dato, que estamos hablando en la nube, es diferente poder hacerlo que tener garantías de que se puede hacer, ¿vale? Además, hemos creado un equipo de soporte en la Unión Europea que se encarga de dar soporte desde la Unión Europea a este tipo de clientes. Ya no hay acceso a los datos de clientes nunca desde Asia o desde América, siempre desde la Unión Europea. Y por último, generamos un nuevo servicio con unos logs de transparencia que básicamente son unos logs muy exhaustivos de qué operaciones realiza el personal de Google sobre los sistemas, sobre la plataforma que da servicio a los datos de cliente de este tipo de clientes, ¿no? Entonces, el cliente puede, por ejemplo, conectar esos logs en su SIEM y monitorizar perfectamente qué es lo que está haciendo Google sobre la plataforma que da acceso a sus servicios. Además, hace 3 años hicimos un acuerdo estratégico con Siam Insight y una de las cosas de ese acuerdo es que ellos han instalado en sus data centers, fuera de la nube, sin ningún tipo de control desde la nube, unos gestores de claves. Con estos gestores de claves somos capaces de cifrar información en la nube con una clave que está fuera de la nube. Esto es importante. Google no puede acceder a los datos porque están cifrados con una clave a la que no tenemos acceso en ningún momento de su ciclo de vida. Además del cifrado, y por último, bueno, voy a comentar que tenemos en los data centers de SIA, conectamos con la nube con un gestor de claves que está en el catálogo CPSTIC, en la CCN 105, ¿no? CCN STIC 105. Y, por supuesto, todo el servicio de nube soberana está dentro del scope, del ámbito de certificación del NSA a nivel alto, ¿vale? Me faltaba por comentar el control firmado de acceso. ¿Esto qué es? Bueno, pues esto es que cuando el cliente abre un caso de soporte contra Google, ¿no? Digamos, hay algún problema y los ingenieros de Google necesitan acceder. Esos ingenieros que están en Europa y fuertemente monitorizados, ¿de acuerdo? Pues simplemente eso se asigna a una persona que está en Europa, pero esa persona no puede acceder a los sistemas del cliente, tiene que pedir permiso. Y cuando pide permiso, la aprobación va al cliente, que el cliente aprueba o no ese acceso a sus entornos, y esa aprobación va firmada también con una clave que está fuera, que está en los data centers de SIA, por lo cual el cliente puede implementar, por ejemplo, procedimientos de operación. Vale, tengo un problema, abro mi ticket, deshabilito las claves en el data center de fuera, por lo cual, cuando entren los ingenieros de Google, los datos van a estar cifrados y no puede acceder a los datos, autorizo a Google, entran los ingenieros, resuelven el problema, salen y entonces habilito las claves otra vez y el sistema sigue en producción normalmente. Bueno, pues una vez que ya teníamos la nube soberana, ahora podíamos dar respuesta a todos los requisitos que estaba planteando el servicio, el 112. Y bueno, antes de empezar a enseñaros la parte práctica, ¿no?, que hay debajo a nivel de verdad de arquitectura, de capas de protección, y por no quedarme sin tiempo, me gustaría agradecer, porque ha dicho Jaime que esto se había puesto en producción entre Google y SIA en junio. Imaginaos el tiempo que ha habido para hacer este despliegue, ha sido en tiempo récord y no puede ser por otra razón que el tremendo equipo de trabajo que hay detrás, así que me gustaría dar las gracias por un lado a Moisés Sánchez, que es el director del 112, que creyó en esta idea tan ambiciosa y dio el visto bueno para seguir adelante, aunque iba a ser el primer despliegue de Administración Pública en Soberanía Nacional Digital. Por parte de Google, bueno, pues Héctor y Elida, que estuvieron ahí también agilizando todos los recursos posibles. CSA, concretamente Elvira Francisco, que ha realizado una labor de coordinación pues, impresionante, ¿no?, entre tantos actores. Por parte de SIA y MINSAT, Miguel Formoso en coordinación y también Javier Amor por el equipo técnico, porque lógicamente han surgido algunas cosillas, se han resuelto de manera muy hábil. No ha habido ni una sola incidencia en el servicio en todo este tiempo.
Y bueno, por parte de Dinosec y Gareth Bosch, sobre todo a Juanjo, el director de desarrollo, porque detrás de todo gran proyecto, toda gran integración, al final hay muchas horas de adaptación y muchas horas sin dormir para crear desarrollos a medida. Entonces, bueno, voy a mostraros la parte de qué tenemos aquí, ¿no? O sea, qué magnitud de seguridad tenemos en este entorno. Y para explicar esto hay una transparencia que se irá complicando, pero que es muy sencilla. Tenéis por un lado lo que es la arquitectura a nivel de las distintas capas. En el lado del servicio del 112 están los terminales de los operadores que tienen que gestionar estas grabaciones y bueno, cualquier otro intercambio de información que se van a conectar accediendo al frontend. Luego está Internet, la maldita y malévola Internet, donde tenemos tantos actores intentando robar nuestros datos. Y en la parte ya de la infraestructura de Google tenemos un backend y la base de datos. La base de datos está cifrada con estas claves que, por otro lado, ya ha comentado Jaime, están desplegadas en un entorno de SIA. Entonces, vamos a ir recorriendo qué es lo que pasa cuando aquí llega una solicitud de una grabación, esto de top secret, aunque en estos entornos se puede entender de otra manera, pero lo consideramos nuestro secreto, el elemento que tenemos que proteger, que está sujeto, lógicamente, a cumplimiento con el esquema en categoría alta. Entonces, pues, por ejemplo, empezáis viendo ahí abajo que para poder simplemente en el arranque del contenedor de la base de datos arrancar y acceder a los datos que dentro también están cifrados, pero que tienen esa capa de cifra adicional, tenemos que conectarnos con la arquitectura de SIA y obtener acceso a esa clave que se llama Cloud SQL. Luego aquí tenemos una primera capa de cifrado, que es el cifrado en reposo. Por su parte, el nodo del contenedor del backend tiene tanto los ficheros de configuración cifrados, con la clave de los secretos de GKE, y el propio disco de esta máquina virtual también va a estar cifrado. Y para poder descifrar ese disco hay otra tercera clave dentro del anillo del key ring, que se denomina key ring, de la arquitectura de SIA. Volvemos a tener cifrado en reposo para esos datos. Y de nuevo tenemos que ir a la arquitectura de SIA para poder obtener esa clave y proceder a descifrar. En verde veis que entre la CPU y la RAM, aquí tenemos una técnica muy novedosa que no está presente, igual algunos no habéis oído todavía hablar de ella, que es el confidential computing, que se trata de que el dato está cifrado en todo momento en la memoria del equipo, de la máquina virtual, y la CPU, para poder acceder al dato en un momento determinado, necesita una clave criptográfica. Esto solo lo permiten determinados procesadores, concretamente los que se han puesto en este despliegue, son unos procesadores AMD que están en la infraestructura de Google, los proporciona el entorno de GCP y que, bueno, que son los que permiten acceder a esa memoria. Y ese tipo de cifrado se llama en uso. Luego tenemos arriba. ¿Qué pasa arriba? Carlos comentaba cifrado extremo a extremo. Al final vamos repartiendo claves, nadie tiene todas las claves juntas, pero hay unas claves que son las que se derivan cuando el usuario inicia sesión. A partir de su contraseña se derivan unas claves criptográficas que solamente están viviendo en memoria durante el tiempo que está activa la sesión y que son las que van a cifrar de manera efectiva el secreto extremo a extremo. Esa clave está únicamente bajo el control de la persona que genera y cifra la información. Pues ahí ya llegamos a un secreto, a nuestra grabación cifrada, con este cifrado extremo a extremo. Y ahora tenemos que pasarlo a través de Internet al servidor, al backend, para que se encargue con los controles de acceso, validar que se trata de una petición válida y acabar almacenando el secreto si procede en la base de datos. Ahí, pues ya sabéis todos, HTTPS, certificado digital, cifrado en tránsito. Incluso del backend a la base de datos, que son los dos contenedores de Guarded Box, también hay un canal TLS y también volvemos a tener cifrado en tránsito. De modo que, con esto, nuestro secreto habría viajado por todas estas capas y tendría unas capas de cifrado que veréis ahora. Y básicamente aquí, el que sea fan del Señor de los Anillos, pues tenemos el anillo de SIA, ¿no?, para gobernarlos a todos y que ni los de Google ni los de Dinosec Guarded Box podamos acceder a nada que no nos corresponda. Este es un poco el resumen, ¿no? Y fijaos aquí todas las capas de seguridad que se le están dando a nuestro secreto, que es la grabación. Bob y Alice pues, se han transformado en el operador de servicio de emergencias que tiene que cursar la grabación. Alice sería la solicitante, como ha comentado Carlos, podría ser policía, un juzgado, quien fuera. Ese secreto está protegido de origen cifrado extremo a extremo, en uso por la parte del confidential computing dentro de la arquitectura de Google Cloud, en tránsito por lo que las protecciones de TLS tradicionales y luego por la parte del key ring de SIA, que es el que ya acaba de dar esa última capa de protección. Entonces, ¿qué tendría que hacer un atacante si quisiera vulnerar esta infraestructura?
Pues lo vamos a dividir en qué podría hacer desde el punto de vista de un ataque estático o un ataque dinámico, cuando los datos están transitando. Pues imaginaos que consigue acceso a la infraestructura de Google. Primer reto, ¿no? Va a conseguir acceso a la infraestructura de Google, ahora que estamos contando cómo está esto montado, pues dice, bueno, aquí sé que hay una base de datos que está llena de secretos y esa base de datos está cifrada, como habíamos comentado. Aparte de que los datos estén cifrados dentro, pero hay una capa que cifra por completo la base de datos. Entonces, tendría que conseguir acceso a la infraestructura de SIA. O sea, ya no solo le vale con quebrantar la de Google, ahora tiene que acceder a la infraestructura donde está guardado el key ring de estas protecciones. Bueno, suponemos que lo consigue, ¿no? Es un atacante muy avezado y llega y se encuentra pues, que la base de datos ha podido descifrarla y que tiene un montón de secretos que a su vez estaban cifrados dentro. Recordad que por encima de todo esto estaba el cifrado extremo a extremo. Entonces, ahora tendría que romper un cifrado asimétrico, ¿no? El cifrado asimétrico con curva 25519, porque cada secreto está envuelto a su vez con una clave asimétrica. Suponemos que es muy avanzado este atacante y entonces tiene un ordenador cuántico súper potente y consigue romper esa clave. Mañana os invito a que vayáis a la charla de José Ignacio Escribano y Raúl Siles para que veáis que también Guarded se está adaptando a postcuántica, con lo cual esto que se dé prisa si lo quiere hacer porque en unos meses no le va a ser posible. Pero incluso si hubiese conseguido romper ese cifrado, todavía tendría que romper una clave simétrica AES, que es la que ya de manera efectiva cifra cada secreto, y eso sí que no hay ordenador cuántico que por ahora se sepa que lo puede hacer. Y eso además para cada secreto, porque cada secreto tiene una clave exclusiva, con lo cual por aquí yo diría que poca suerte va a tener. Si consiguiese tener acceso al canal y consiguiese interceptar ese secreto en alguno de los puntos, cuando va viajando entre el solicitante y el servicio de emergencias, o al revés, ¿no? Pues bueno, ahí tendríamos nuestro cifrado TLS y podría romper el canal TLS, o también podría hacer que el NS le ayudara, porque ya sabéis que una de las medidas, a mi modo de ver un poco controvertidas del NS, es que obliga a romper el túnel TLS y a poder acceder a ese tráfico a veces. Entonces, imaginaos que el NS le hubiera podido ayudar. Todavía tendría que volver a romper esa clave asimétrica, supongamos que tiene el ordenador cuántico, al final tendría que volver a romper una clave simétrica AES de 256 bits, con lo cual yo me inclino a pensar que esto tampoco va a ser posible. Me voy a poner, que me queda un pelín, voy a intentar hacer esto, enseñaros un poco esto en la práctica, en vez de sobre la teoría. Bueno, vamos a enseñar, por un lado, qué pinta tiene esto, ¿no? ¿Qué pinta tiene esto? ¿Cómo está configurado la consola de Google? ¿Y qué realmente se puede ver aquí, ¿no? Bueno, en la parte de seguridad, aquí veis, esto es la instancia del CME, de la gestión de claves externas. Y aquí tenemos las tres claves que habíamos comentado. Esta es la de la base de datos, esta es la de los secretos de Kubernetes, esta es la que cifra el disco de backend. ¿Se me oye por aquí? Bueno, si no, me lo pongo de esta manera. Y luego tenemos aquí esta otra clave, que es la clave del Access Approval Signing Key, esa que ha comentado Jaime, que para cualquier operación que se solicitase por parte de quien fuera, SIA tendría que proporcionar esa clave para poder autorizar la operación. Entonces, bueno, esto por un lado ya da idea de qué robustez tenemos aquí. Y aquí os enseño de manera muy rápida la base de datos de Guarded Box con los secretos. O sea, esto es lo que tiene un atacante que se lleva la base de datos. Aquí no hay ni un dato, ni un metadato, ni un nombre, ni una fecha. Todo está absolutamente cifrado para extremo a extremo y únicamente se puede descifrar por parte de la persona que tenga la clave. Y bueno, para acabar, lo que sí que me gustaría enseñaros es realmente, bueno, detrás de todo esto nos habéis contado un caso de uso, pero ¿cómo funciona, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues es tan sencillo como esto. Aquí os voy a enseñar dos perfiles de usuario. Tenemos por un lado el perfil de lo que sería el usuario del 112 de Canarias y por aquí, pues imaginaos que tenemos a Policía, que es la que le ha solicitado una grabación. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona que está en la operación? Bueno, pues crear una solicitud de grabación y darla de alta. Tengo una creada aquí para no extenderme mucho, pero os voy a enseñar que básicamente el operador lo único que tiene que hacer es acceder a la creación de un secreto que hemos plantillado pues como una solicitud de grabación, recibe un identificador típico de un expediente, bueno, va pasando aquí pues, por determinados campos que habría que rellenar, en este caso la división, ¿no? La entidad solicitante, pues imaginaos que en este caso sería fuerzas y cuerpos, los datos del solicitante, y aquí lo que tendrían que adjuntar sería, una vez que ya todo este proceso ha pasado a las validaciones, estamos haciendo una versión muy reducida, pues sería colgar de aquí la grabación, ¿vale? Como ya tenemos
una creada, pues simplemente os voy a enseñar cómo quedan los campos. Y aquí pues sería una solicitud tipo que viene de la policía de Lanzarote, que ha sido cursada por el Servicio de Atención a la Mujer víctima de violencia de género, el documento de autorización y el documento de la grabación, propiamente dicho. Entonces, bueno, ¿qué habríamos hecho aquí? Habríamos generado un repositorio seguro que tenemos en este punto. Entonces, se ha generado un repositorio seguro, como comentaba Carlos, en el que se va a dar un máximo de 2 accesos, que va a vencer a las 21, pero que si los accesos se alcanzan antes que acabaría venciendo, y se va a solicitar que esta persona que quiere acceder, el solicitante, va a tener que recibir un segundo factor de autenticación a su correo. Entonces, bueno, pues lo que estaríamos viendo cuando se cursase la solicitud es que aquí habría llegado a la persona de policía, le habría llegado una notificación que, como veis, tiene un contenido bastante aséptico. Se le indica bueno, pues que el gestor operativo de Canarias le ha compartido la información a través de un repositorio y sus instrucciones para acceder. Pues bueno, pues vamos a acceder. Perdona, bueno, lo vamos a hacer aquí. Si no, me lo copio en este punto para no perder el foco de dónde estamos. Entonces, bueno, esta persona podría acceder al repositorio, tendría que indicar su correo, que lo vamos a copiar de aquí para que nos sea más fácil, además, validarlo. Entonces, introduciría el correo. Con esto lo que se habría generado es una solicitud de un código de acceso. Llegaría el código de acceso a modo de segundo factor de autenticación. Y una vez que estuviese validado, pues ya tendría el acceso seguro a la grabación. Entonces, cuando lo hayamos recibido, aquí vemos todos los datos de la grabación y este usuario se podría descargar la grabación. Y ahora vamos a ver cómo se redondeaba lo otro que comentaba Carlos, que es la parte de auditoría. Entonces, suponeos, bueno, que por un lado aquí van a haber estado pasando más cosas. El usuario que ha generado la solicitud se le va a informar de que la policía de Lanzarote ha accedido al enlace del grupo y que se ha alcanzado el límite de accesos. Va a darle el identificador del grupo, va a darle el identificador del enlace y, bueno, aparte de otra cosa, también va a recibir una notificación visual en el que se le va a indicar que el enlace se ha consumido y que en esta fecha este usuario ha accedido con estos datos. Si tuviésemos que tracear de alguna forma a modo de incidente de seguridad, imaginaos que de pronto esa grabación aparece en una emisora de radio y quisiéramos saber lo que ha pasado. Bueno, pues como veis, aquí hay una serie de metadatos, vamos a cogerlos de aquí, que nos dan un identificador del fichero de audio. Entonces podríamos coger y decir, oye, mira, se ha filtrado esta grabación. Y hay un módulo de auditoría, que es un módulo de auditoría inmutable, está basado en una blockchain, creo que es este de aquí, efectivamente. Entonces, pues meteríamos en el evento de auditoría este identificador y nos saldría todo lo que ha pasado con ese identificador de fichero desde el momento en el que se ha creado. Lo creó el gestor operativo, lo subió, lo ha adjuntado en secreto y Policía Lanzarote empezó descargándose ese fichero, ¿vale? Entonces, al final, no solamente tenemos el control por parte del usuario que está generando la información, que va a recibir tanto las notificaciones activas por email como los indicadores visuales, sino que además un admin podría tracear desde el momento en el que se ha creado el secreto qué ha pasado con ese fichero en concreto, con el secreto global, con el grupo, etc. Y bueno, para no dejar absolutamente sin tiempo a los demás, indicaos ya pasar las conclusiones, Carlos, si te parece. Okay. Bueno, pues como se puede ver, por un lado teníamos la herramienta que nos garantizaba el cifrado extremo a extremo, teníamos cifrado en tránsito, teníamos cifrado en uso, teníamos cifrado en reposo, y frente a la idea original de instalar todo este aplicativo en nuestra infraestructura local y protegerlo nosotros, pues evidentemente cuando te dicen que tienes residencia de datos en España, que tienes gestión de claves externa, con lo cual el proveedor de la nube, que es uno de los miedos habituales que tenemos en la administración pública, a que el proveedor de la nube, que casualmente son todos del mismo sitio, tengas un acceso a los datos, porque, bueno, no es que nunca se lo vayan a pedir, no habrá pasado nunca, pero podría ocurrir. Pues en este caso tampoco se puede dar esa circunstancia, independientemente de que los datos que tienes almacenados están cifrados. Pero encima, la segunda capa de cifrado, que es la que aporta el proveedor, pues tampoco tienen esas claves en sus manos, ¿no? Tenemos encima el soporte en la Unión Europea.
ya no es que es muy bonito decir que tengo los datos en España, pero si luego me das soporte desde Asia y esa persona necesita acceder a la información, pues de poco sirve decir que tenía los datos aquí, ¿no? Además tenemos el control firmado de acceso, es decir, encima soy yo el que va a autorizar conscientemente en cada momento el acceso de ese tipo de soporte a mis informaciones, ¿no? Con lo cual, además, tengo una transparencia total en el acceso. Ya tengo, digamos, unas garantías que difícilmente, como administración pública, vamos a tener en nuestra propia infraestructura local. Ante eso, pues evidentemente la decisión final fue la que todos suponen. Y la verdad es que hasta ahora nos ha supuesto no solo una facilidad de despliegue, sino una tranquilidad tanto para nosotros como para los ciudadanos, porque al final los datos que manejamos nosotros no son nuestros, son del ciudadano. Entonces ya no se trata solo de que la información se mueva de forma segura, sino que también la información del ciudadano esté protegida. Y con esto, muchas gracias. No quiero acabar sin dar las gracias al CCN por permitirnos estar aquí y por facilitarles en su cumpleaños número 20. Y muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias. Muy ilustrativo. Por favor, si os ponéis, vamos a hacer algunas preguntas. La verdad es que da gusto escuchar a expertos hablando de cifrado y no de encriptación, porque aunque ya sabéis que nuestros queridos académicos de la lengua la han admitido, es horroroso. Sí. Es fantástico, Mónica. Vamos a ver, tenemos pregunta. Tenemos una pregunta para ti, Mónica. ¿La herramienta tiene para importar datos de protección de contraseñas si ya usabas otro gestor? Sí. Sí. Sintéticamente. No sé si se te escucha. Sí. Hay importación de varios gestores y en cualquier CSV, KeePass, si estáis pensando alguno en un KeePass, sí. KeePass, etc. Los de administración los hemos metido todos. Ya sabéis que cuando estamos hablando de sistemas con una seguridad criptográfica fuerte, a la gente se les cita el querer encontrar problemas. Entonces hay una pregunta que dice, ¿y qué pasa si atacan el centro de datos de SIA? Como no tenemos a nadie de SIA... Pues sí, tenemos a gente de SIA en el... No, digo a ti, digo aquí, allí sí. Pero bueno, estamos hablando de un centro 2, data center, con unas medidas de seguridad muy importantes, unos equipos que están... unos equipos hardware con gestores de claves, con HSMs. No estamos hablando de algo de aficionados, estamos hablando de SIA. Claro. La pregunta no la hago yo, la he hecho una de todas formas, no olvidemos que los datos, de todas formas, están cifrados ya de por sí por la herramienta. Entonces, como bien explicaba Mónica antes, si me acceden a la infraestructura de SIA, a mí personalmente me da igual, porque no vas a poder entrar a la información que a su vez está cifrada. Y además SIA solo tiene acceso a las claves. En esa interconexión solo viaja material criptográfico, no viajan datos en ningún momento, que siempre están en la nube. Vale, pues quien haya hecho esa pregunta ya que se sienta contestado. Sí. Y ahora vamos a otra pregunta. La cuestión en materia criptográfica, ¿cómo se generan las claves en todo el sistema? ¿Tenéis generadores aleatorios, cuánticos? Bueno, la parte de generación de claves, hay varias claves, como has comentado. Claro. Las de GuardedVox concretamente son un proceso de generación de claves que está certificado con el módulo de evaluación criptográfica del CCN, por eso tenemos la certificación Lince más el ME, y está en catálogo por ese motivo. Las de SIA, pues ellos podrán más detalle. Cuando se hace el despliegue, nosotros utilizamos el módulo de generación de claves de SIA para darlas de alta. Me ha parecido entender que tenéis protección post-quantum. ¿Ya lo habéis tenido en cuenta o estáis pensando? Mañana en la sala 19, si no recuerdo mal, 16, José Ignacio Escribano y Raúl Siles os van a contar el estado de la postcuántica en GuardedVox, que está pues muy avanzada. Bueno, pues ahora ya lo único que nos queda es que nos quedemos en luz. Bueno, también tenemos doble grupo electrógeno, WPS, 2 salas. Dios no la quiera. Y además de ya nos ha pasado. Toda la resiliencia y tal, sería muy raro que se quedaran sin luz. Lógicamente, por la parte de Google. Y luego es muy fácil migrar esto a cualquier otra región si hubiese una catástrofe, un desastre natural. O sea, el servicio se levanta en cuestión de media hora. Muy bien, perfecto. Por si alguien tiene dudas con el tema de acceder, cuando se caen las comunicaciones, para eso hay varios operadores. Claro. Porque es, digamos, la parte que cierra el circuito. Muy bien. Bueno, pues me parece una experiencia muy interesante, muy en la punta de lanza, en la que podemos aprovechar sinergias de muchos socios, varios socios, algunos sentados también entre el público, y les animamos a ustedes a que lo piensen y se animen. Muchísimas gracias a los tres. Gracias. Y un placer.